Okay. Como dije anteriormente, el sermón de hoy se llama La raíz de la fe. As I said before, today's message is the root of the faith. Y hablamos ahorita de que la fe viene por oír y el oír por la palabra de Dios. Like I said before, the faith comes from hearing and hearing the word of God. Pero esa es la base de la fe. But this is only the base of faith. La raíz de la fe The root of the faith es nuestra creencia en un Dios vivo. is our belief in the living God. Un Dios que nunca hemos visto, pero creemos en Él porque sabemos que vive. The God that we have never seen, but we believe in Him because He knows He lives. Entonces la raíz de nuestra fe So the root of our faith, viene a través de nosotros creer en ese Dios vivo. it comes to us believing in the living God. Nuestra fe es la raíz de nuestra forma de vivir. Our faith is the root of the way we live. Entonces, la fe es una de las herramientas que necesitamos como cristianos. The faith is the tool that we need as Christians. A través de nuestra fe nosotros demostramos dónde estamos, cómo estamos, dónde está nuestra creencia. Through our faith, we show how we live, where we are, and where is our belief. Y nuestra fe debe demostrarse en el enfoque que nosotros tenemos en Cristo. And our faith should show in the focus that we have in Christ. Nuestra fe viene basada en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Our faith is based on the sacrifice that Jesus did on the cross. Entonces, nosotros tenemos que estar pendientes So we De have que- to be alert. de que esta fe que nosotros tenemos necesita ser alimentada. We have to be alert that the faith we have need to be nourished. Y eso es donde viene la palabra de Dios. And that's where come the word of God. Pero, por ejemplo, Abraham tuvo mucha fe For example, Abraham has a lot of faith, y es reconocido como el padre de la fe. and is known the father of faith. Y vamos a hablar un poquito más luego de por qué Abraham es el padre de la fe. I will talk later why Abraham is the father of faith. Pero también podemos decir But we could always say too que hay un caso para Noé de ser también el padre de la fe. there is a case that Noah could be the father of faith as well. Porque Noé duró 120 años haciendo un arca Because Noah stayed 120 years just building an ark por fe by faith, de que algún día Dios iba a eliminar la humanidad de la tierra, because the Lord told him that one day He will eliminate everybody's survival. pero él y su familia se iban a salvar a través de este arca. But he and his family member will be alive. Así es que por Depending on 120 the ark. años él tuvo esta fe de que Dios iba a hacer lo que iba a hacer y ellos iban a poder sobrevivir. So during the 120 years, he believed in that the word the Lord gave him, and they will be able to survive. Entonces, ¿qué trajo la fe en Noé? So what was the base of Noah's faith? La fe de Noé trajo obediencia, The faith of Noah brings obedience. porque a través de la fe de Noé, So through Noah's faith vino su salvación. came his salvation and his family. Porque al él ser obediente y hacer este arca, For him being obedient and build the ark, a través de eso vino su salvación, porque al entrar al arca, cuando Dios dijo cierren la puerta, todo el mundo pereció excepto él y su familia. through him being obedient and building an ark, everybody perished, but him and his Hoy vamos family a- were spared. Hoy vamos a discutir 3 puntos. We're going to discuss 3-point base of our faith. El primero es las promesas recibidas a través de la fe. The first point is the promise received through faith. La segunda es la necesidad de la fe. The second is the need of faith. Y la tercera es nuestra fe crece con nuestra obediencia. And the third is our faith grows with our obedience. Hebreos 11:1 Hebrew 11 verse 1. dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebrew 1:11 says, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things that are not seen. Una de las cosas que a veces tenemos que tratar de contestar a los no creyentes es cómo uno cree en un Dios que uno no ha visto.
One of the hardest things to pass on to the non-believers, how do we believe in a God that we have not seen? Y este versículo es muy importante This verse is very important para nosotros poder contestar esa pregunta. for us to be able to answer them that questions. Porque dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. It is faith is the confidence in what we hope for and assurance about what we have not seen. O sea, nosotros tenemos certeza de que hay un Dios vivo. So we have an assurance there is a living God. Nosotros tenemos certeza de que Cristo murió por nosotros. We have assurance that Jesus died for Y us. esa es nuestra fe. And that is our faith. Esa es nuestra esperanza. That's our obedience and Y hope. por eso esperamos que algún día tendremos vida eterna con Cristo. And that's why we're sure that one day we're going to have eternal life with Christ. Pero dice la última parte de este versículo, dice la convicción de lo que no se ve. But the final verse said the evidence of things that are not seen. Porque creemos por fe, no por vista. Because we believe by faith, not for sight. Nosotros tenemos convicción de que Cristo existe. We are convicted that Jesus exists. Nosotros tenemos convicción de la esperanza de la vida eterna que nos espera. We have a conviction of our eternal life. Nosotros tenemos fe de que Dios está en nuestras vidas. We have a conviction that God is in our life. Cada segundo, cada minuto de nuestras vidas, Dios está ahí. Every second, every minute of our life, God is there with us. Entonces, a través de nuestro crecimiento, muchos de nosotros hemos podido experimentar cosas que no tienen explicaciones normales. For our growing faith with the Lord, we have experienced things that there is no logical sense other than our faith in God. O sea, cuando Dios hace un milagro en uno de nosotros, So when God does a miracle in our nosotros lives, a veces no lo podemos explicar we cannot explain it sometimes porque es un milagro, because it's a miracle. pero sabemos que es Dios que lo ha hecho. But we know the Lord did it. Entonces, para nosotros poder explicar nuestra creencia y So for nuestra us to fe, be able to explain our belief, nosotros podemos dar testimonio de aquellas cosas sobrenaturales que Dios ha hecho en vidas de personas que conocemos o en nuestras propias vidas. we could testify the miracle that God had done in our lives and other people's lives. Por ejemplo, yo soy testigo de lo que Dios hizo en mi estómago. So I'm testifying what the Lord did in my stomach. Yo sé que Dios me curó mi estómago I know the Lord healed my stomach, y tengo prueba de eso. and I have proof of that. O sea que cuando nosotros tenemos fe, So when we have faith, cosas buenas pasan. good things happen. Hebreos 11:2-3 dice, Hebrews 11. porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebrews 11, verse 2 and 3. For by it the elders obtained a good testimony. By faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that the things which are seen were now made of things which are not visible. El Antiguo Testamento está lleno de maravillas que Dios hizo en diferentes personas. The Old Testament is full of miracles that the Lord did in different people. Podemos hablar de Abraham, We could talk about Abraham, de Noé, Noah, Elías Elijah, y muchos otros. and many others. O sea que el Antiguo Testamento está lleno de cumplimientos de las promesas de Dios. So the Old Testament is full of accomplished miracles that God did for them. Y el Nuevo Testamento está lleno de las maravillas que hizo Cristo. And the New Testament is full of the marvelous things that Jesus did for us. O sea que también tenemos las promesas que nos hizo Cristo cuando vino a la tierra. And we also have all the promise the Lord gave it to us when He came on earth. Por ejemplo, For example, cuando Cristo se fue, when antes de irse dijo que no nos iba a dejar huérfanos. when Jesus left, He said He would not leave an orphan. Y nosotros ahora tenemos el Espíritu Santo en nosotros porque esa fue la promesa de Cristo. And now we have the promise that the Counselor will be with us, which is the Holy Spirit. Y nosotros sentimos esa presencia del Espíritu Santo en nosotros. And we feel the presence of the Holy Spirit O sea in que- our lives. Cuando Dios creó el mundo, When God created the world, creó el universo, He created the universe. el universo se puede ver, The universe can be seen. la tierra se puede ver, The earth can be seen. pero el creador no podemos verlo. But we cannot see the Creator. Y esta es la referencia de estos versículos. And these are the references of these verses in the Bible. No podemos ver el creador, pero sí vemos su creación. We cannot see the Creator, but we could see His creation. O sea que, fíjense, la precisión con lo que los planetas se mueven alrededor del Sol
Therefore, the precision of the planets move around the world, incluyendo la around the sun, Tierra, including the earth. es una maravilla. It's a marvelous thing. Es una cosa que sucede igual diariamente. It's a constant repeated cycle. every day. Nosotros vivimos en un mundo que es redondo, We live in a world that is round, pero nadie se cae. but nobody falls. ¿Cuántas personas se han caído para el espacio de la Tierra? How many people have fallen in Nadie. space? Nobody. Porque Dios hizo la Tierra redonda, Because God created pero la the gente que están al world, final de la Tierra abajo no se caen. but also in the earth, we No don't caen fall al down. espacio. We don't fall into space. Porque sabemos que Dios hizo esta cosa de una manera perfecta. Because God did a perfection creation. Juan 1 del 1 al 3 dice lo siguiente. John 1 verses 1 to En el 3. principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas que por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. John 1:3 said, "In the beginning was the world was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him nothing was made that was made." Amen. El versículo 14 dice, Verse 14 no está says, ahí, no está ahí. Pero el versículo 14 dice que el verbo se hizo carne. it said that the Word becomes flesh. O sea que lo que no veíamos, So what we don't see, el principio era el verbo, the principle was the Word. el verbo estaba con Dios, The Word was with God. el verbo era Dios, The Word was God. y ese verbo vino y se hizo carne en esta tierra And the Word came to earth and became flesh para la salvación de nosotros. for our salvation. O sea que Amen. lo que no se veía, So what we didn't see, muchos vieron, a lot of people saw. We're y seeing. por eso es nuestra fe. And that's our faith. Esa es la raíz de nuestra fe. That's the root of our faith. Mi fe dice que si no fuera por esto, nosotros no existiéramos. My faith belief is if it wouldn't be for that, we would not be existing right now. Entonces tenemos que existir para vivir una vida para Dios y solo para Dios. So we should exist just to live a life for God and only for God. El segundo punto del día de hoy dice la necesidad de la fe. Second point is the need of faith. Todos nosotros necesitamos fe. All of us need faith. ¿Por qué necesitamos fe? Why do we need faith? Nosotros necesitamos fe en muchas cosas en la vida. We need faith for a lot of different things in our lives. Pero cuando nuestra fe está centrada en Cristo, But when our faith is concentrated on Jesus, entonces en las otras cosas de la vida no necesitamos tener fe en esto ni en lo otro, porque si tenemos fe en Cristo sabemos que todo se va a hacer de acuerdo a como Dios manda. our faith should be centered in Christ, and then everything else will fall into place. Amen. ¿Por qué necesitamos fe? Why do we need faith? Porque para nosotros poder creer en un Dios que no vemos, It's for us to believe in the God that we don't see, en un Cristo que resucitó, and in Jesus Christ that we se resurrected. necesita fe. We need faith. La raíz de la fe es nuestra obediencia a un Dios que no podemos ver. The root of our faith is an obedience to a God that we cannot see. Dios le dijo a Noé lo que iba a pasar God told Noah what it was going to happen. y que para la salvación de él y su familia tenía que hacer esta arca. That for his salvation and his family, he needed to build the ark. 120 años haciendo un arca. 120 years building an ark. La gente quizás llamándolo ridículo, The people were probably calling him ridiculous. la gente quizás llamándolo loco, People were probably calling him crazy. y él siguió trabajando haciendo su arca. But he obediently continued building his ark. Cuando Dios le dijo entra al arca con los animales, When the Lord told him go inside of the ark with the animals, después de 120 años, after 120 years, él entró al arca con los animales he went inside the ark with his y las family and the puertas se animals, cerraron. and the door was closed. Y yo me imagino cuando llegó el diluvio, And only imagine when the rain came, todos aquellos que no creyeron en lo que Noé estaba diciendo, all those people that never believed what Noah was saying, todos aquellos que lo ridicularizaron, all those people that ridiculed him, quizás tocando la puerta cuando el agua cuando el agua entraba, abre, abre, knocking the ábrenos. door on the ark, open the door, open the door. Pero ya era muy tarde. But it was too late. Eso también pasa con el que no tiene fe en Cristo. That's also happened with people that don't believe in Va a llegar Jesus. el momento que si no se entregan a Cristo, las puertas se van a cerrar. There's going to come a time when the door is going to be Y closed. cuando esas puertas se cierren, When no va a they're haber closed, salvación.
going to be delayed. Entonces, nosotros a veces Sometimes nos tomamos el tiempo para ministrarle a nuestros familiares, we take the time to minister to our family, pero nosotros no sabemos cuándo esa puerta se le va a cerrar a ellos, los que no creen. but we don't know when the door is going to close for them. Y for those who nosotros don't believe. necesitamos que esas puertas estén abiertas para ellos antes de que sea demasiado tarde. We need that those doors stay open for them before it's too late. La fe de nosotros es una cosa que nosotros la reflejamos internamente, Our faith is something that we show internally, pero también las reflejamos externamente but we also show them externally a través de nuestras acciones. through our actions and behavior. Si nosotros demostramos nuestra fe públicamente, If we publicly show our faith, nosotros podemos traer gente al Evangelio. we can bring people to the gospel. Pero si nosotros no demostramos nuestra fe públicamente, But if we don't publicly share our faith, ¿cómo vamos nosotros a traer al perdido a Cristo? how are we going to bring the lost to salvation? El pastor Chuck Swindoll, hablando de la fe, dijo lo siguiente: The pastor Chuck Swindoll said as follows: la fe es como una chimenea que tú la prendes the faith is like a chimney when you turn it on, y el que está dentro de la casa puede ver el fuego. and the people that are inside the house could see the fire. Este viene siendo la promesa, la persona con la fe interna. This is a person that has an internal faith. Solo esa persona sabe cómo está su fe. Only that person knows how their faith is. O sea que cuando tú prendes una chimenea en tu casa, So therefore, when you turn the chimney in tú your puedes ver el house, fuego. you could see the fire. Pero el que está a tres esquinas no puede ver lo que está sucediendo dentro de tu casa. But the people that are outside your house cannot see what's going on in Ahora, your house. dice Chuck Swindoll, por encima de la casa se ve el humo. So by Chuck Swindoll said, but the others could see the smoke coming out of your home. Así es que el que está caminando So the people that are walking by, pueden ver el humo they could see the smoke coming out y of the chimney determinar and determine que hay una chimenea prendida dentro de esa casa. there is a chimney turned on in the house. Estas son las personas que pueden ver la fe. Those are the people that could see our faith. Que la fe que una persona tiene a través de la demostración de sus hechos. Yeah, they could see our faith through our actions. O sea que tiene que salir humo de nosotros para que la gente Therefore, vea we have nuestra to fe. show smoke so people could see our faith. Porque el fuego de Cristo está dentro de nosotros. Because the fire is inside of us. Pero la gente tiene que ver el humo que sale de nosotros. But the people have to see the smoke coming out of us. Nosotros muchas veces aconsejamos a personas cuando tienen problemas Sometimes we counsel people that have problems. y le pedimos que tengan fe en Dios, And we ask them to have faith in God. que Dios le va a resolver los That problemas. God will take care of the problems. Pero a veces nosotros tenemos problemas And sometimes we have problems. y no demostramos esa misma fe. And we don't show the same faith. Entonces, si nosotros cuando tenemos problemas no demostramos fe en Dios, Therefore, when we have problems, we don't show our faith in God. ¿cómo le podemos pedir a otro que tenga fe cuando tiene problemas? How can we ask others to have faith when they have problems? Nosotros tenemos que demostrar esa fe primero. We have to show our faith first. Vamos al tercer punto. Let's go to the third point. Nuestra fe crece con nuestra obediencia. Our faith grows with our obedience. Esto es importante, This is very important. porque cuando somos obedientes a Dios, When we are obedient to God, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, when we do the will of God, entonces podemos ver crecimiento en nosotros, so we can see it growing in our lives. otros pueden ver crecimiento en nosotros, Or we can see it growing y in nuestra our fe lives. se ve externamente como el humo de la casa cuando la chimenea está prendida So dentro. the faith could be seen externally, like when the chimney is on in the house. They could see the smoke in our life. Hebreos 11 de 8 al 10 dice lo siguiente: Hebrews 11, 1 through 8. por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos,
cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebrew 11, 8 through 10. By faith Abraham obeyed them. He was called to go out to the place where he will receive as an inheritance. And he went out, not knowing where he was going. By faith he dwelt in the land of promise as in a foreign country, dwelling in the tents with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. For he waited for the city which has foundation, whose builder and maker is God. Cuando Dios le dijo a Abraham, When God told Abraham, coge tu familia, take your family, coge tus posesiones take all your possessions, y vete a tal tierra que yo te estoy prometiendo. and go to a land that I promise you. Vete a tal tierra donde tú vas a vivir de ahora en adelante. Go to a land promise that you're going to live from now on. Abraham no preguntó nada. Abraham didn't ask any questions. Simplemente cogió su familia, cogió sus posesiones y se fue a la tierra que Dios le prometió. He simply took his family, his possession, and he went to the family to the land that had promised him. Abraham demostró esa obediencia a Dios varias veces. Abraham shows his obedience to God various times. Él no sabía a dónde iba, He didn't know where he was going. él no sabía lo que le esperaba, He didn't know what was waiting for him. él no sabía qué iba a suceder cuando él llegara, He didn't know what was going to happen when he came. pero él sabía una cosa, But he knew for sure something, que Dios le había dicho que hiciera eso, that God has told him to do that, y él lo hizo. and he did. God. Cuando tenemos problemas, queremos que Dios arregle todo en un minuto. When we have problem, we want the Lord to resolve all our problems. Y muchas veces nosotros somos los causantes de lo que nos está sucediendo. And a lot of time we are the cause of the problem. Entonces tenemos que tener fe. Es la necesidad del cristiano tener fe. So we have to have faith. It's a necessity of a Christian to have faith. Durante las pruebas es que se ve quién tiene verdadera fe en Cristo Through tribulation is the only way that you could say who has faith in Christ. y quién solo habla de fe cuando no hay pruebas. Who doesn't talk about faith when there is no tribulation? Vamos a cerrar con esto. Let's close with this point. Efesios 2, 8 al 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ephesians chapter 2, 8 through 10. For by grace you have been saved through faith, and that is not of Amen. yourself. It is the gift of God, not of works, let anyone should boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Oiga, nosotros hemos sido salvos por la gracia de Dios nada más. We have been saved by the grace of God only, Y Él ha puesto en nuestros corazones and he has put in our hearts la fe que nosotros tenemos. the faith that we have. La fe de nosotros en que somos salvos no viene de algo que hemos hecho. Our faith that we have been saved is not for anything that we have done. Es un regalo de Dios. It is a gift of God. Entonces, Therefore, si por gracia somos salvos, if by faith, by grace, no we hay are saved, nada que podamos hacer en este mundo para nuestra there's salvación. anything that we can do to be saved in this world. No hay nada que podamos hacer en este mundo para ganarnos esa There's salvación. nothing we could do be done in this world for us Y no have tenemos- our salvation. No tenemos con qué pagarle a Dios We have nothing to pay the Lord for His sacrifice for our ese salvation. sacrificio. No tenemos con qué pagarle a Cristo venir a este mundo, entregarse por nosotros, ser sacrificado por algo que Él no hizo. Our salvation is priceless. Something that He did for us. We have no way to pay Him. Entonces tenemos que agarrarnos de esa fe, So we have to hold on to that faith. vivir una vida de obediencia con Dios, To live an obedience life. porque la esperanza de la vida eterna que tenemos no hubiese venido si no fuera por el sacrificio de Cristo. Because our hope for eternal life has not come without Jesus sacrificing the Nosotros cross. fuimos creados por Dios We were created by God. y fuimos creados para servirle. And we were created to serve Him. Fuimos creados para ser obedientes. We were created to be obedient.
y no somos merecedores de la salvación que hemos recibido. We don't have the right to get Entonces to tenemos que deserve hacer it. las obras que se nos encomiendan por obediencia y para hacer la voluntad de Dios. So we have to do the work that God is asking us to do. Fíjense que las obras que nosotros hacemos no nos salvan. Just listen, the work that we do is not counted as salvation. Dice la palabra aquí, The word of no God por says, obras para que nadie se gloríe. not by works and nobody take the glory. No por obras para que nadie se gloríe. Not of works, so let anyone should not boast. No tenemos nada que podamos hacer para salvarnos. We don't have anything that we could do to save us. Entonces vamos a ser obedientes, a So hacer lo que let's be Dios obedient manda. to the word of God. Vamos a ser obedientes en buenos momentos y en malos momentos. Let's be obedient in good times and bad times. Vamos a demostrarle a nuestros familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo o de estudio This shows our family members, work, colleagues, and workers around us our faith. que nuestra fe está basada en un Dios vivo, That our faith is based on the living God. que aunque no lo vemos, Even though we don't see Him, existe. He exists. Y que la fe Amén. de nosotros Amén, amén, amén. tiene raíz And our faith has roots en Cristo. in Christ. Así que vamos a demostrarle al mundo que Dios es bueno y misericordioso, Let's show the world that God is good and have mercy. y que ellos también, si se entregan a Cristo, And they also could receive it as well. ellos también pueden recibir lo mismo que nosotros hemos recibido, They could also receive the same mercy that we have received. que es una entrada al reino de Dios That is our way to the heavens y vivir toda una eternidad con Cristo. and to have eternal life with Christ. La raíz de nuestra fe es Cristo. The root of our faith is Christ. La raíz de nuestra fe viene por nuestra entrega a Cristo. Our faith comes from our surrendering to God. Y la raíz de nuestra fe se ve en nuestra obediencia a hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. And the root of our faith is shown when we walk in obedience to Him. Vamos a orar. Let's pray. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Porque sabemos que a través, Señor, de la fe que tú nos das, a través del sacrificio de Cristo, nosotros podemos decir somos salvos. Sabemos, Señor, que nuestra fe viene por tu palabra, Señor. Y te damos gracias. Porque sin ti nosotros no hubiésemos tenido oportunidad de entrar al reino tuyo. Pero a través del sacrificio de tu Hijo Jesús, nosotros sabemos que si somos obedientes a ti, que si vivimos haciendo tu voluntad, tendremos esas puertas abiertas para nosotros cuando nos vayamos de este mundo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dear Lord, we know that our faith is rooted in you. We know that our faith is rooted in a living God and the sacrifice of your Son Jesus Christ, who you sent to this earth to die for us. You have opened the door to your kingdom to those of us, oh Lord, who live a life of obedience and who do your will. And we thank you, Lord, for you opening those doors for us, Lord. We thank you, Father God, for showing us, oh Lord, the way to you. That your kingdom is a kingdom for those who are obedient, faithful, and willing to live a life that pleases you. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Let's stand and sing our closing song together.